para que pueda continuar con el desarrollo del curso. Adelante, doctor. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la introducción. Esperando que hayan pasado una feliz Navidad, ¿no? En compañía de sus seres queridos, disfrutando de la paz y la armonía, ¿no? Bueno, y sobre todo cuidándose, ¿no? Debido a la pandemia, ¿no? Ya estamos próximos a terminar este año 2020, ¿no? Y iniciar un nuevo, diré 2021, ¿no? E iniciar un nuevo año 2022, ¿no? Y bueno, hay que seguir tomando las precauciones debidas, ya que con esta nueva pandemia, a pesar de que nuestro gobierno nos dice que tenemos que vacunarnos 1, 2, 3 veces ahora ya creo, ¿no? Pero pienso de que tenemos que cuidarnos. La vacuna no es la solución para que el virus se elimine, ¿no? Depende también de nosotros cuidar nuestra salud, cuidar nuestras medidas de protección adecuadas, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar haciendo matemática, porque es el propósito, ¿no? de este evento, aprender matemática para hacer matemática. Y justo nosotros en este momento estamos aprendiendo un espacio que es muy común, usado, ¿no? Tanto en ciencias como en ingeniería, que son los espacios de Sobolev. Bien. Entonces, cuando siempre ustedes estudien cualquier tipo de ecuación diferencial que surja, ya sea en biología, surja en ingeniería, surja en ciencias, en cualquier otra rama, siempre ustedes van a tener como base a el espacio de Sobolev. Que después ustedes pueden extender eso, van a generalizar, ¿no? Van a considerar otros espacios más generales que los espacios de Sobolev, pero la base para construir todos esos otros espacios van a ser justamente los espacios de Sobolev. Incluso ya ahora en la literatura actual, ustedes pueden, no sé si ustedes habrán investigado un poquito, ya ustedes ahí habrán escuchado hablar de los espacios de Sobolev fraccionario, del tipo fraccionario, ¿no? Ahí tenemos un laplaciano fraccionario, ¿no? Justamente parte de mis investigaciones también van con esos espacios, con ese tipo de operadores, así como también, ¿no? El caso entero, ¿bien? Muy bien. Entonces, continuemos, ¿ya? Déjenme por acá presentar mi pantalla, ¿ya? Justamente nosotros estábamos viendo, nos detuvimos ahora a ver lo que son las inclusiones de Sobolev, ¿no? Vamos a ver aquí. Bien, entonces esta es la última sesión que corresponde a los espacios de Sobolev, ¿ya? Ya el próximo año, que es la otra semana, dará inicio ya como expositor el profesor Hernán Putin, quien va a dar, digamos, la primera visión de lo que es la teoría de puntos críticos y métodos variacionales. Bien, entonces vamos a ver acá. Bien. Muy bien, entonces nosotros nos habíamos quedado estudiando ciertos tipos de inclusiones, ¿no? Vamos a recordar un poquito, vamos a retroceder atrás, ¿no? Ya hemos visto lo que son las inmersiones de Sobolev o inclusiones de Sobolev, o en inglés Sobolev embedding, ¿no? En este caso, el caso continuo, ¿no? Y nosotros habíamos dicho que un espacio X está inmerso continuamente en un espacio Y si cumple estas dos condiciones, ¿no? Que X sea un subespacio vectorial de Y y que el operador identidad sea un operador continuo, ¿bien? Entonces vimos algunos ejemplos, se consideró, llamemos acá el caso unidimensional, ¿no? En el cual se pudo apreciar de que toda función que estaba en un espacio de Sobolev tenía un representante absolutamente continuo, ¿no? Eso nos daba a nosotros justamente de que los espacios de Sobolev estaban inmersamente de manera continua en los espacios de las funciones absolutamente continuas, ¿correcto? Bien, después empezamos a generalizar para el caso en Rn y consideramos como primer caso justamente
cuando este P, ¿no?, que está asociado a la definición de los espacios de Sobolev, estaba en este intervalo, ¿no? Era mayor o igual que 1 y menor que n. Y bueno, y como consecuencia justamente en este caso, se demostró lo que se conocía como la desigualdad de Gagliardo-Nirenberg-Sobolev, ¿bien?, el cual nos dice a nosotros que justamente el espacio de Sobolev, el W1P definido sobre Rn, está inmerso, está inyectado continuamente en el espacio LP estrella de Rn. ¿Ya? Este P estrella justamente se le conoce como el exponente crítico de Sobolev. ¿Bien? Eso se va a entender por qué es crítico, porque justamente ya cuando miremos las inmersiones de Sobolev compactas sobre dominios, justamente este exponente tiene una particularidad y por eso es que se le va a conocer como exponente crítico. Bien, bien, se hizo la demostración justamente de la desigualdad de Gagliardo-Nirenberg-Sobolev, ¿no? Se hizo un comentario como una consecuencia, ¿no?, de que a partir de la desigualdad de Gagliardo-Nirenberg-Sobolev, ¿no?, y el hecho de la definición de los espacios de Sobolev, también podemos obtener esta inclusión continua, ¿no?, de que los espacios de Sobolev W1P en Rn está inmerso continuamente en los espacios LQ, donde Q ahora es cualquier real que está en este intervalo, cerrado en P y cerrado en P estrella. ¿Ven? Y esto prácticamente al demostrar esta desigualdad justamente se muestra de que existe una constante positiva de tal manera que se cumple esta desigualdad, ¿no?, que la norma de la función U en LQ es menor o igual que esta constante por la norma de U en W1P para todo U que pertenece a W1P en R. ¿Ven? También se demostró eso. También la clase pasada consideramos también el caso cuando P era igual a N, o sea, cuando la dimensión de nuestro conjunto, en este caso que es Rn, era igual, digamos, a la potencia del cual nosotros estamos integrando la derivada débil, ¿no? En este caso, justamente se demostró también de que los espacios W1N están inyectados, están inmersos continuamente en los espacios LQ, donde este Q pertenecía a este intervalo, ¿no?, desde N hasta el más infinito. ¿Sí? También se hizo la demostración, hicimos un proceso iterativo, todo eso. Bueno, hoy vamos a continuar justamente mostrando el caso cuando P es mayor que N. ¿Ya? Entonces, ya mostramos el caso cuando P es menor que N, P es igual a N, y ahora cuando P es mayor que N. ¿Okay? En este caso, entonces, la desigualdad que se le conoce en la literatura como la desigualdad de Murray nos dice a nosotros lo siguiente, ¿no?, que este espacio de las funciones de W1P de Rn están inmersos continuamente en el espacio de las funciones Holder continuas con exponente 1 menos n sobre P. ¿Ya? Y se cumple justamente esta desigualdad, ¿ya?, que existe una función que depende de P y de N, de tal manera, ¿no?, que la diferencia en valor absoluto de U de X menos U de Y es menor o igual que esta constante C por X menos Y elevado a la 1 menos N sobre P por el gradiente de U en LP. Y esto se cumple, esta desigualdad se cumple casi en todas partes con X, Y que pertenece a R. ¿Bien? Muy bien. Y bueno, y además se cumple la siguiente inmersión, ¿ya?, que W1P en Rn está inmerso continuamente en los espacios L infinito de Rn, ¿ya?, y esta inmersión es continua. ¿Sí? Bien, la estrategia para poder demostrar esto, bueno, es descomponer todo Rn en la unión de cubos, ¿ya?, con cierta, digamos así, estos cubitos se construyen de tal manera que tenga una longitud determinada y de ahí solamente se aplica. Entonces vamos a iniciar primero, vamos a mostrar vamos a hacer una estimación sobre un cubo, ¿ya? Entonces la primera parte vamos a considerar una función prueba, ¿ya? Una función PC, infinitamente diferenciable con soporte compacto, y vamos a considerar un cubo abierto en Rn, ¿ya?, cuyos lados sean paralelos a los ejes coordenados, ¿ya?
y de longitud justamente r, de tal manera que este cubo contenga el 0. ¿Sí? Y sobre ese cubo vamos a definir la función promedio, ¿ya? Que en este caso vamos a llamar lambda de q de psi, que va a ser 1 sobre la medida de q, la integral sobre q, psi diferencial de x. ¿Bien? Muy bien. Entonces, la medida de q, recuerden, por ser un cubo, es justamente la medida de Lebesgue, es justamente el radio elevado a la dimensión. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ahora nosotros vamos a hacer la siguiente afirmación, ¿ya? Vamos a considerar que la diferencia, ¿no?, de lambda q de psi menos psi en 0, es menor o igual que justamente r a la 1 menos n sobre p, todo esto sobre 1 menos n sobre p, por el gradiente de psi en LQ sobre el cubo. ¿Bien? Muy bien. Entonces, observen lo siguiente. Como nuestra función es una función infinitamente diferenciable, entonces cumple el teorema fundamental del cálculo. Bien, y por el teorema fundamental del cálculo, psi de x menos psi de 0, ¿ya? Esto vendría a ser igual a la integral de 0 a 1 de la derivada con respecto a t de psi evaluada en t de x diferencial de t. Aquí aplicamos regla de la cadena, ¿ya? Y al aplicar regla de la cadena, entonces, esta expresión nos quedaría la integral de 0 a 1. Acá, justamente, estamos derivando una función de n variables, ¿ya? Y aplicamos acá, entonces, al aplicar regla de la cadena, acá vamos a tener un gradiente, ¿no? Y es por eso que estamos escribiendo esta sumatoria, ¿ya? Entonces nos queda la sumatoria de igual a 1 hasta n de x sub i por la derivada parcial de u con respecto a x sub i evaluada en t por x, ¿ya? Donde este x pertenece al cubo, ¿ya? No sé, eso no se olvide. ¿Bien? Muy bien, ahora, esta igualdad que nosotros tenemos aquí, lo vamos a integrar, ¿ya? Sobre el cubo, q, y lo vamos a multiplicar por 1 sobre la medida de q, ¿no? O lo que se puede, justamente lo que tenemos acá, ¿no? Cuando integramos eso y lo multiplicamos por 1 sobre su medida, nos queda la función lambda q de psi. Aquí, como esto de acá es una constante, simplemente nos queda lo mismo, psi en 0, y acá en este lado tendríamos 1 sobre la medida de q, y acá tenemos la sumatoria, ¿no? Sumatoria de igual a 1 hasta n, la integral sobre q, integral de 0 a 1, x sub i, derivada parcial de p sub i, acá disculpen, acá era psi, ¿no? Acá he puesto u, acá hay un error, es psi, ¿ya? Psi con respecto a x sub i de t de x, diferencial de t diferencial de x. ¿Bien? Entonces, como x pertenece al cubo, entonces ese x, el valor, su norma es menor o igual que la longitud. En este caso, cada componente de x sub i, su valor absoluto también va a ser menor o igual que la longitud. En este caso, la longitud de los lados que es r. ¿Bien? Entonces, vamos a aplicar acá valor absoluto a esta diferencia. Aplicamos propiedades de la integral acá, y esto entonces nos quedaría menor o igual que 1 sobre la medida de q, esta sumatoria, y acá tenemos entonces valor absoluto de x sub i, valor absoluto de esta derivada, ¿correcto? Este valor absoluto de x sub i lo mayoramos por r, y nos quedaría entonces menor o igual que r sobre la medida de q, y la sumatoria, ¿bien? Muy bien, entonces, ahora, de acuerdo a nuestras hipótesis, ¿qué tenemos? N es menor que P. Por un lado, este T, este parámetro T que estamos tomando acá, está entre 0 y 1, entonces es menor o igual que 1. ¿Ya? Y si está en menor o igual que 1, entonces se puede demostrar que este, digamos, conjunto, ¿ya? T por Q, está contenido en Q. ¿Bien? Y que la medida de este conjunto T por Q va a ser igual T a la N por R a la N. ¿Bien? Entonces, con estas observaciones, vamos a realizar el siguiente cambio de variable, y igual a t de x. ¿Bien? Al realizar este cambio, y igual a t de x, después vamos a aplicar teorema de Fubini y desigualdad de Holder justamente con estas dos funciones. ¿Bien? Entonces, tenemos aquí, ¿ya? Aquí reemplazamos la medida de este cubito. Recuerden que la medida del cubo es r a la n, entonces con este r nos quedaría 1 sobre r a la n menos 1. Tenemos acá la sumatoria. Aquí ya realizamos el cambio de variable, por eso que nos queda 1 sobre t a la n, la integral ya ahora cambió sobre tq, ¿ya? Y acá tenemos el valor absoluto de esta derivada parcial, diferencial de y, diferencial de t, ¿ya? Observen que aquí, acá en la integral anterior tenemos integral de q, integral de 0 a 1. ¿Ya? Entonces acá hemos realizado Fubini para hacer el intercambio de la integral, y una vez que hemos hecho eso, hemos hecho este cambio de variable. ¿Bien? Muy bien.
Ahora, esta expresión que nosotros tenemos aquí adentro, ya aplicando desigualdad de Holder, ¿no? Entonces, acá nos quedaría la norma de la derivada parcial en LP, ya sobre TQ, por la medida de TQ elevado a la 1 sobre P', donde P' va a ser el exponente conjugado, ¿ya? Con respecto a la desigualdad de Holder. ¿Sí? Muy bien, entonces, la medida de este conjunto sabemos que es T a la N por R a la N, y eso elevado al 1 sobre P', nos quedaría N sobre P', ¿no? Acá R a la N menos 1, la sumatoria, y acá tenemos esto. ¿Sí? Muy bien, seguimos haciendo los cálculos, seguimos estimando, ¿no? Todo esto de acá, toda esta expresión va a ser menor o igual, entonces ahora que R a la 1 menos N sobre P, acá tendríamos la integral de 0 a 1 de T a la menos N sobre P diferencial de T. Observen que este término salió fuera, ¿por qué? Porque justamente este ya no está dependiendo de T, ¿no? Es una constante, y eso nos quedaría entonces la sumatoria de igual a 1 hasta N de las normas de estas derivadas. Esto podemos integrar y calcular y eso justamente nos va a quedar 1 menos N sobre P. Y esta sumatoria de acá vendría a ser prácticamente la norma del gradiente de Pc en LP de Q. ¿Ya? Entonces, esto está mostrando justamente la afirmación que nosotros hemos hecho aquí. ¿Ya? Bien, entonces todo esto, esta afirmación ha sido basado en que nosotros nos hemos centrado en un cubito, ¿ya? Cuyo lado es R, y que además contiene al origen. ¿Bien? Muy bien. Ahora entonces tenemos que extender más allá todavía. Ahora, entonces, vamos a suponer que Q es un cubo arbitrario que va a ser abierto en Rn de longitud R. ¿Bien? Entonces, ese cubito, nosotros que está por allá, lo podemos mediante una traslación, podemos ponerlo nuevamente en el origen. Entonces, para un X que pertenece a ese cubo, nosotros definimos la función Barphi de Y, que va a ser la traslación, ¿no? De Pc de X más Y, donde este Y va a pertenecer a este conjunto, ¿no? Q menos el X. Recuerden que este conjunto es definido de la forma, ¿no? Z menos X, tal que Z pertenece a Q, ¿ya? Entonces, como esta función hace que mi cubito que está en una posición arbitraria se concentre en el origen, entonces yo puedo aplicar la desigualdad que acabamos de mostrar, esta desigualdad, justamente a la función Barphi, ¿ya? Y cuando aplico, ¿ya? Aquí, ¿ya? Cuando yo aplico esto a la función Barphi, entonces la desigualdad 513 se va a leer ahora de esta forma, ¿no? Ahora con respecto a Pc, ¿no? Entonces nos quedaría el valor absoluto de lambda Q Pc menos phi de X, Pc de X, ¿ya? Aquí debería ser, cuando yo lo aplico a Barphi, me quedaría Barphi en 0, ¿ya? No se olviden de eso. Muy bien. Y esto me va a quedar menor o igual que justamente R a la 1 menos N sobre P, 1 menos N sobre P, por el gradiente, la norma del gradiente de Pc en LQ, en LP de Q. ¿Bien? Y esto es para todo X que pertenece a Q. ¿Bien? Muy bien. Ahora, muy bien, entonces ahora, si yo tomo X, Y que pertenecen a Q, entonces observen, aplicando la desigualdad triangular con respecto al valor absoluto, tendríamos lo siguiente, ¿no? Pc de X menos Pc de Y vendría a ser, acá sumamos y quitamos lambda Q de Pc, ¿ya? Y restamos, sumamos y quitamos. Y aplicamos desigualdad triangular y entonces tendríamos valor absoluto de lambda Q Pc menos Pc de X más lambda Q Pc menos Pc de Y. ¿Sí? Entonces, aquí aplicamos la desigualdad 514 y acá también aplicamos la desigualdad 514 y justamente nos queda de esta forma, ¿no? Que esto es menor o igual que 2 veces R a la 1 menos N sobre P, todo esto sobre 1 menos N sobre P, por la norma del gradiente de Pc en el EPQ. ¿Bien? Muy bien. Ahora, entonces, hemos tenido un cubito centrado en el origen y hemos demostrado la desigualdad. Ahora hemos hecho una traslación de un cubo cualquiera que está en el espacio y lo hemos traído mediante la transformación, traslación hacia el origen y también se cumple la desigualdad. Muy bien, ahora entonces vamos a extendernos a todo Rn. ¿Bien? Muy bien, y para extendernos a todo Rn, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tomado dos puntos, X, Y, que pertenecen a Rn, ¿ya? Es posible construir, ¿ya? Un cubo que contenga estos dos puntos, cuya longitud va a ser 2 veces la norma de X menos Y.
Bien. Y además, justamente estos dos puntos van a pertenecer a Q. ¿Ya? Entonces, para que quede claro un poquito, vamos a ver. Vamos a presentar rapidito acá. Ya vamos aquí para que nos quede claro un ratito. Bien, entonces lo que estamos diciendo es lo siguiente, ¿no? Vamos a suponer que tenemos acá, solamente en R2, ¿ya? Entonces tengo dos puntos X, Y, ¿bien? Este es X y este Y. Entonces, entre ellos hay una distancia, ¿ya? Que es justamente la norma de X menos Y. ¿Bien? Entonces, lo que nosotros hacemos, ¿ya? Observen que justamente la diagonal de ese cubo que yo pretendo construir también va a ser dos veces la norma de X menos Y. ¿Ya? Entonces, observen que nosotros vamos a emplear un poquito más acá, justamente la mitad de esa diagonal, a ambos lados. Esto vendría a ser justamente X menos Y, norma sobre 2, y acá tenemos X menos Y, norma sobre 2, y justamente cuando hacemos eso, podemos nosotros construir este cubo. Así. ¿Ya? Y ese cubo justamente, su longitud es dos veces la norma de X menos Y. ¿Bien? Entonces, cualquier par de puntos que nos den sobre el espacio, en este caso en R2, va a ser posible construir un cubito. ¿Bien? Entonces, para que eso es lo que nosotros vamos a hacer ahora. Justamente, vamos a construir ese cubito. Bien, déjenme presentar por acá. Muy bien, entonces eso es lo que se hace, ¿no? Entonces, dado dos vectores, X, Y, que están en Rn, entonces es posible construir este cubito. ¿Bien? Muy bien, entonces como es posible construir esos cubitos, simplemente ahora voy a aplicar la desigualdad 5,15 que nosotros acabamos de obtener para concluir entonces, ¿no? De que el valor absoluto de Pcie evaluado en X menos Pcie en Y va a ser menor o igual que 2 veces elevado a la 2 menos N sobre P por X menos Y elevado a la 1 menos N sobre P. Todo esto sobre 1 menos N sobre P. ¿Ya? Entonces recuerden que acá apareció este término porque estamos reemplazando el R. En este caso nuestro R es justamente 2 veces la norma de X menos Y. Y todo esto multiplicado por la norma del gradiente de Pc. ¿Sí? Muy bien, pero esto de acá se cumple para justamente una función prueba, ¿no? Que es una función infinitamente diferenciable con soporte compacto. ¿Okay? Entonces ahora vamos a extenderlo eso para las funciones que están en el espacio de Sobolev. ¿Okay? Entonces para poder extender eso, solamente utilizamos el resultado de densidad. ¿Bien? Recuerden entonces que W1P nosotros tenemos mostrado que es igual al W01P en Rn, ¿correcto? Y W01P en Rn ha sido definido como la clausura, ¿no? Del espacio de las funciones infinitamente diferenciables con soporte compacto. ¿Bien? Entonces, tomamos U que pertenece en W1P de Rn, entonces por densidad va a existir una sucesión de funciones Pc que están en este espacio, de tal manera que Pcn converge a U en W1P de Rn, ¿correcto? Y además, ¿no? Esto, recuerden que la norma que tenemos acá en W1P está compuesta de dos partes, ¿no? La norma en LP y la norma del gradiente en LP. ¿Ya? Entonces, como caso particular, tenemos justamente esta convergencia, que el gradiente de Pcn en norma LP converge al gradiente de U en LP de R. ¿Ya? Muy bien, entonces recuerden acá, como yo tengo convergencia fuerte en los espacios LP, ya justamente este teorema que lo vimos al inicio de la primera sesión, nos garantiza de que podemos extraer una subsucesión de esta sucesión de tal manera que haya convergencia puntual. Bien.
Muy bien. Un ratito, a ver. ¿Ya? Muy bien, entonces extraemos, utilizando ese teorema, extraemos ahora de esta sucesión una subsucesión que converja puntualmente a la función U. ¿Ya? Entonces, como hay convergencia puntual, entonces podemos aplicar esta desigualdad a la sucesión que estamos obteniendo, ¿no? Y obtendríamos lo que tenemos acá. ¿Bien? Muy bien, entonces, usando la convergencia puntual, hacemos tender en el infinito y eso justamente nos daría lo que tenemos aquí. ¿Ya? Y esto justamente lo que nos está mostrando a nosotros la afirmación que habíamos hecho al inicio, ¿no? Que justamente se cumple esta desigualdad. Esta constante C, en este caso, vendría a ser justamente este término que tenemos acá, 2 a la 2 menos n sobre p, todo esto sobre 1 menos n sobre p. ¿Sí? Entonces ahí queda demostrada la desigualdad de Murray. ¿Sí? Ahora, para la siguiente afirmación, ¿no? Porque tenemos una segunda parte que justamente nos dice que este espacio W1P en Rn está inmerso continuamente en el espacio de las funciones L infinito, ¿no? Entonces, su norma esencial, su supremo esencial es acotado. Bien, entonces simplemente, ¿qué es lo que vamos a hacer para demostrar eso? Bien. Vamos nuevamente a tomar una función prueba, ¿ya? Y después por densidad lo extendemos a las funciones de Sobolev, ¿bien? Tomamos una función prueba, consideramos x en Rn y vamos a considerar un cubo que contenga justamente a x y que sus lados sean paralelos a los ejes coordenados y que además, en este caso, que tenga longitud 1, ya un cubo unitario, ¿bien? Entonces, la medida de ese cubo va a ser 1, y como por hipótesis tenemos que n es menor que p, entonces n sobre p es menor que 1. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora vamos a utilizar desigualdad de Holder y vamos a utilizar la desigualdad 5.12, que es la que justamente acabamos de mostrar, ¿no? Entonces, valor absoluto de psi de x, acá sumamos y quitamos lambda q de psi, ¿no? Y aplicamos desigualdad triangular y tendríamos esta expresión que tenemos aquí. ¿Bien? Esto, entonces, acá en este término aplicamos la desigualdad 5.12, que es justamente lo que acabamos de mostrar, y eso nos quedaría, este término es menor o igual que 1 sobre 1 menos n sobre p, la norma, ¿no?, del gradiente de psi en el PQ, ¿correcto? Acá, por definición, justamente nos quedaría solamente el valor absoluto de la integral de sobre q de psi, ¿no? Acá 1 sobre la medida de q desaparece porque justamente tiene medida 1, ¿sí? Muy bien. Aquí, como Q es un cubito que es, llamémoslo así, acotado, ¿no? Entonces podemos aplicar desigualdad de Holder, ¿no? Y obtener justamente que este término es menor o igual que la norma de psi en el EP de Q, más 1 sobre, más esta constante por la norma del gradiente de psi en el EPQ. ¿Sí? Acá tomamos el máximo entre el 1 que aparece acá y este término que tenemos acá, y toda esta expresión vendría a ser menor o igual entonces que este máximo por la norma ahora sí de psi en W1P de Q, ¿no? Y esto justamente es lo que nosotros, como este Q es un subconjunto de todo Rn, entonces esto se puede mayorar con toda la norma en Rn, ¿sí? Aquí creo que también ha habido un error, sí, cierto. Un ratito, aquí no es 1, acá es P, porque acá nosotros tenemos la desigualdad. Disculpen. Es así. Muy bien, y bueno, ahora una vez que tenemos establecida esta desigualdad, simplemente utilizamos densidad, ¿no? Argumento de densidad, hacemos la extracción de una asociación que converja puntualmente y a partir de ahí justamente se obtiene lo que nosotros queremos, ¿no? Que es justamente que los espacios W1P están inmersos continuamente en los espacios L infinito, cuando P es mayor que la dimensión del espacio, ¿no? Muy bien. Bueno, una observación, ¿no? Si P es mayor que N, que es justamente el caso que acabamos de estudiar, entonces la desigualdad que acabamos de mostrar, la desigualdad de Murray, ¿ya? Justamente implica que para cualquier función que esté en W1P de Rn, entonces esta función tiene un representante, ¿ya?
continuo, un representante que es una función continua y acotada, ¿no? Y algo semejante a lo que nosotros mostramos en el caso unidimensional, ¿no? En otras palabras, lo que está queriendo decir la desigualdad de Morre es que justamente hay inversión continua en el espacio C sub 0 B de Rn, ¿ya? Bien. Una observación más, ¿no? Justamente la desigualdad, esta desigualdad que nosotros tenemos aquí, ¿ya? Esta desigualdad se cumple aún cuando P es más infinito, ¿ya? En este caso, este espacio, ¿ya? W1 infinito de Rn, ¿ya? Va a tener justamente un representante que va a ser una función Holder continua. Y es por eso que ustedes en la literatura, ustedes van a encontrar a veces que a este espacio se le denomina como el espacio de las funciones Lynch, ¿ya? Entonces, para que lo tengan presente. ¿Bien? Muy bien. Entonces, con esta desigualdad de Morre terminamos lo que serían las inmersiones continuas sobre de los espacios LP, ¿ya? En Rn, definidas en Rn, ¿ya? Entonces, ahora vamos a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Se cumplirán estas inmersiones en el caso de cuando consideramos conjuntos abiertos? Entonces, la respuesta es sí, ¿no? Vamos a ver eso. Muy bien, entonces, vamos a considerar entonces omega, ahora un subconjunto propio de Rn que tenga frontera suave, ¿ya? Y bueno, recuerden que nosotros hemos hablado del operador extensión, ¿ya? Entonces, de alguna u otra manera se habló de conjuntos que tengan la propiedad de extensión, ¿no? Y esos conjuntos son aquellos que justamente existe para ellos un operador de extensión de tal manera que su dominio de estos operadores es el espacio W1P en omega y su rango está en W1P de Rn, ¿ya? Bueno, entonces, un conjunto que tiene frontera suave es un conjunto que posee la propiedad de extensión, ¿ya? Entonces, el teorema 514 nos dice, ¿no? Si n es mayor o igual que 2 y omega está contenido en Rn es un subconjunto abierto acotado con frontera suave, ¿ya? O si omega es de la forma Rn-1 por R más. Recuerden que este conjunto nosotros ya lo hemos visto anteriormente cuando estábamos estudiando el teorema de la traza. Y también para este conjunto se ha demostrado de que este conjunto posee la propiedad de extensión, ¿ya? Bien, entonces, considerando un subconjunto abierto con frontera suave, tenemos las siguientes inclusiones, ¿no? Nuevamente tenemos los tres casos, ¿no? Cuando P es mayor o igual que 1 y menor que N, ¿no? Entonces, esta inmersión de W1P de omega está inmerso continuamente en LP de omega, ¿ya? Para todo Q, diré en LQ, para todo Q que está en este intervalo, cerrado en P y cerrado en P estrella. Si P es igual a N, entonces la inmersión W1N de omega está inmerso continuamente en los LQ, con Q que está en este intervalo. Y si P es mayor que N y menor o igual que más infinito, entonces tenemos que W1Q, bueno, acá hay un error, acá debe ser W1P, ¿ya? Este es W1P, está inyectado, ¿no? Continuamente en L infinito. Además, ¿no? Se puede demostrar de que W1P de omega está inmerso continuamente en el espacio de las funciones continuas hasta el borde. ¿Bien? Muy bien. Vamos a demostrar entonces. Acá la demostración es más corta porque simplemente vamos a utilizar el operador extensión y lo vamos a extender a todo W1P en Rn y ahí vamos a utilizar las desigualdades que ya conocemos, ¿no? Las que hemos probado. La desigualdad de Gagliardo-Nirenberg-Sobolev, la desigualdad de Morrey, ¿no? Entonces, para el primer caso, ¿no? Como omega suave, entonces el teorema 444, ¿no? Que es justamente el que nos dice que todo dominio regular posee la propiedad de extensión, entonces va a existir un operador extensión P de tal manera que para alguna constante, ¿no? Mayor que 0, se cumple lo siguiente, ¿no? Que la norma de P de U
en W1P en Rn es menor o igual que esta constante por la norma de U en W1P de omega. ¿Sí? Muy bien, entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aplicamos desigualdad de Gagliardo-Nirenberg para este término de acá. Y justamente el teorema de Gagliardo-Nirenberg-Sobolev nos dice que la norma de P de U, ¿ya? En LP estrella de Rn es menor o igual que esta constante por el gradiente del operador P de U, ¿ya? En LP de Rn, para todo U que pertenece a W1P de omega. ¿Bien? Muy bien, entonces, como U pertenece a W1P de omega, muy bien, entonces, ¿ya? Se cumple esta desigualdad, ¿no? Que la norma de U en LP estrella de omega es menor o igual que la norma de P de U en LP estrella de Rn, y esto es menor o igual, ¿no? Por lo que acabamos de mostrar que esta constante por la gradiente de P de U en LP de Rn, que a su vez, ya observen que en esta parte de acá solamente la norma del gradiente, pero si le sumamos la norma de LP, y eso nos daría entonces la norma del espacio de Sobolev, por eso es menor o igual. ¿Bien? Y bueno, y por esta desigualdad que acabamos de tener, esto es menor o igual que esto. ¿Bien? Entonces, justamente mirando los extremos, obtenemos que la norma de U en LP estrella de omega es menor o igual que esta constante por la norma de U en W1P de omega. ¿Listo? Muy bien, ahora, como ya tenemos que hay inclusión continua de los W1P de omega en LP estrella de omega, procedemos de manera similar como en el caso cuando hemos considerado en Rn, para mostrar de que W1P de omega está inmerso continuamente en LQ, con Q que pertenece a P y P estrella. ¿Ya? Bueno, y para los otros casos, de manera similar, ¿no? Acá utilizamos nuevamente el operador extensión, utilizamos la desigualdad que hemos probado en Rn y hacemos lo mismo. Y también acá, para el caso 3, utilizando la desigualdad de Morris. ¿Ya? Entonces, como para práctica de ustedes, queda como tarea para ustedes, ¿bien? Muy bien, ahora, esto ha sido considerado en el espacio W1P, tanto de Rn como de omega. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿se cumplirá en W01P? La respuesta es sí, porque justamente este espacio W01P posee de manera natural un operador de extensión. ¿Ya? Y no precisa ese operador de extensión, no depende justamente de la regularidad que tenga nuestro conjunto. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos dice el teorema 5.15, no? Si n es mayor o igual que 2 y omega es un conjunto abierto, observen acá la diferencia. En el teorema anterior pedíamos que nuestro conjunto sea acotado y con frontera suave. En el teorema 5.15, ya nuestro conjunto solamente es abierto. ¿Por qué? Porque justamente W01P de omega tiene un operador de extensión muy bonito, ¿no? ¿Recuerdan cuál era eso? Era justamente cuando ese operador de extensión es aquel que extiende a la función U como siendo cero por fuera del conjunto omega, ¿no? Bien, entonces se cumplen también las inmersiones continuas, ¿no? Si P es mayor o igual que 1 y menor que N, entonces esta inmersión de W01P de omega en LQ de omega es continua. Nuevamente para todo Q que está en este intervalo. Si P es igual a N, entonces también se cumple esta inmersión que es continua. Y si N es mayor que P y menor o igual que más infinito, entonces también tenemos justamente esta inmersión, ¿no? W01P de omega está inmerso continuamente en el espacio de las funciones continuas hasta el borde. O también, y también se cumple, ¿no? De que W01P de omega está inmerso en el infinito de omega. ¿Bien? Muy bien. En este caso, bueno, como les dije, ahí extendemos la función, consideramos la función U tilde, que es la extensión de U siendo 0 fuera de omega, y aplicamos los resultados que tenemos en Rn. ¿Ya? Bien. Bueno, en los tres casos es similar la demostración, ¿ya? Así que también queda como tarea por ustedes. ¿Bien? Muy bien, ahora lo que nosotros queremos ver es hablar acerca de las inmersiones compactas. ¿Bien? Porque esto es esencial, ¿ya? Y esto tal vez ahora no nos parezca muy útil, ¿no? Pero cuando empecemos a estudiar ya ecuaciones diferenciales parciales, nos vamos a dar cuenta de la utilidad y de la importancia que tienen tanto las inmersiones continuas como las inmersiones compactas, ¿ya? Bien, entonces, en primer lugar, vamos a entender qué es lo que queremos decir por inmersión compacta.
¿ya? Entonces, vamos a decir que este conjunto X, ¿ya? O este espacio normal, con norma, está inmerso compactamente en este otro espacio Y, con norma Y, si se cumplen estas dos condiciones. Primero, X es un subespacio de Y, ¿ya? Eso también lo necesitamos en la inmersión continua. Segundo, ¿ya? Vamos a pedir algo más. En el caso de las inmersiones continuas pedíamos que el operador identidad sea continuo. Pero en el caso de las inmersiones compactas vamos a pedir que este operador sea lineal y que además sea compacto. ¿Bien? Muy bien. En otras palabras, ¿no? Decir que, según la nota, decir que este operador es compacto equivale, ¿ya? Bueno, como estamos trabajando con normas, equivale a lo siguiente, ¿ya? Si yo tengo una sucesión acotada en el dominio, que en este caso es el espacio normado X, ¿ya? Lo cual, ¿no? Se traduce al decir que existe una constante m, de tal manera que la norma de x sub n es menor o igual que m para todos los n que están en los naturales. Entonces, ¿ya? Esta sucesión acotada posee una subsucesión convergente, ¿ya? Y va a existir un y que pertenece a y, ¿ya? De tal manera que esta sucesión converja a este y. Acá es y, ya no es z. Errores de escritura. ¿Ya? Entonces, esta subsucesión converge a Y en el espacio Y, ¿ya? Cuando J se va al más infinito. Entonces, observen lo que nos está diciendo esto, ¿no? Cuando trabajamos a nivel de subsucesiones. Yo tengo una sucesión acotada en el conjunto de partida, en este caso en el conjunto, en el dominio del operador identidad, ¿ya? Y si este operador identidad es compacto, entonces me está garantizando la convergencia, ¿ya? De una subsucesión de esta sucesión acotada, pero en el rango del operador de identidad. ¿Bien? Muy bien. Ejemplos. Si consideramos X el espacio de las funciones de clase C1 sobre el intervalo 0,1, y esto lo dotamos de la norma del máximo, ¿no? Suma del máximo y suma del máximo de su derivada. Y Y va a ser el espacio de las funciones continuas, dotada de esta norma. ¿Ya? Entonces, esta inmersión, ¿no? De C1 en C es una inmersión compacta. ¿Bien? Entonces, en primer lugar, que sean subespacios es correcto, ¿no? Entonces, vamos a mostrar ahora lo siguiente, ¿no? Que toda sucesión acotada que yo tome acá en el espacio C1 va a tener una subsucesión convergente en este espacio. ¿Bien? Muy bien, entonces tomamos bar phi sub n contenido una sucesión de clase C1 acotada, ¿ya? Es decir, va a existir una constante m mayor que 0, de tal manera que esto, la norma de bar phi sub n es menor o igual que n. ¿Sí? Un ratito. Disculpen la interrupción. Bien, entonces seguimos, ¿no? Estamos considerando entonces una sucesión de funciones de clase C1 que son acotadas. Bien, muy bien. Entonces recuerden que esta sucesión tiene dos partes, ¿no? Diré esta norma, la norma 1, tiene dos partes, ¿no? La norma de la función y la norma de la derivada. Entonces, justamente eso nos da de que justamente la norma de la sucesión y la norma de la derivada van a ser acotadas, ¿ya? Ahora, si la norma de la derivada es acotada, entonces recuerden que esta norma justamente es el máximo, ¿ya? Entonces, en particular, cada una de las funciones derivadas van a ser acotadas para todo t que está en el intervalo 0,1 y para todo n. ¿Bien? Ahora, por el teorema fundamental del cálculo, nosotros tenemos lo siguiente, ¿ya? Que bar phi sub n de t menos bar phi sub n de s, esto se puede expresar como la integral de s hasta t de bar phi prima sub n de psi diferencial de psi. ¿Ya? Como esto de acá es acotado, entonces este valor absoluto de bar phi sub n en t menos bar phi sub n en s es menor o igual que la constante m, y acá nos quedaría la integral de la identidad que es justamente el valor absoluto de t menos s. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto de acá? Que esta función va a ser una función equicontinua.
¿Bien? Ahora, si esta función es equicontinua, además tenemos de que también es uniformemente acotada, ¿ya? Justamente por este hecho de acá. Entonces, podemos utilizar el teorema de Arcelas-Collet. ¿Y qué nos dice el teorema de Arcelas-Collet? Si yo tengo una sucesión de funciones uniformemente acotada y equicontinua, entonces existe una subsucesión convergente y una función Barphy en el espacio de las funciones continuas de tal manera que hay convergencia, ¿ya? Y esto nos estaría diciendo entonces de que efectivamente esta inmersión es compacta. ¿Bien? Muy bien. Otro ejemplo, o bueno, mejor dicho, ¿no? No es un ejemplo, es como un contraejemplo, ¿no? Nosotros hemos mostrado que la inmersión de L2 en L1 es continua, pero esta inmersión no es compacta, ¿ya? Muy bien. Ya, entonces ya se entendió qué es lo que nosotros queremos decir por inmersión compacta. Bien, entonces ahora vamos a ver para los espacios de software. ¿Ya? Entonces vamos a considerar los siguientes casos. Primero, cuando la dimensión es 1 y cuando la dimensión n es mayor o igual que 2 y p es mayor que n. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando consideramos el caso n igual a 1, nosotros tenemos el siguiente teorema, que es una consecuencia del teorema de Arcelas-Collet, ¿ya? Si es un intervalo acotado en Rn, entonces esta inmersión, ¿no? W1P de I está inmerso compactamente en el espacio de las funciones continuas sobre la clausura de I, ¿ya? Y esta inmersión es compacta, ¿bien? Entonces, al igual como de alguna otra manera como hemos trabajado acá, ¿ya? Se puede trabajar usando ahora la derivada débil. Esa derivada débil va a ser acotada y bueno, y al ser acotada utilizamos, vamos a mostrar ahí la equicontinuidad y la continuidad y la acotación uniforme, de tal manera que podamos utilizar nuevamente el teorema de Arcelas-Collet. Y es así como se demuestra el teorema 520. ¿Bien? Ahora, vamos a mostrar en el caso cuando n es mayor o igual que 2 y p es mayor que n. También este resultado del 521 es también una consecuencia del teorema de Arcelas-Collet, ¿ya? ¿Qué nos dice el teorema 521? Si n es mayor o igual que 2 y omega está contenido en Rn, es un conjunto abierto acotado con frontera suave, ¿no? Y si p es mayor que n, entonces esta inmersión de W1P de omega en C sub 0 de omega clausura es compacta, ¿ya? Muy bien. Entonces, observen que acá estamos en el caso que se cumple la desigualdad de Morre, ¿ya? Recuerden que este caso nosotros en Rn tenemos una desigualdad que es conocida como desigualdad de Morre, ¿bien? Ahora, por otro lado, como el conjunto es abierto y acotado, entonces esta inmersión también se cumple, ¿ya? Entonces, solamente vamos a considerar que P es finito, porque el caso cuando P es infinito, ya por esta inmersión se cumpliría. ¿Bien? Muy bien. Entonces, tomemos una sucesión acotada en BW1P de omega. ¿Ya? Bien, entonces como nuestro conjunto es un conjunto que tiene frontera suave, entonces este conjunto va a poseer un operador extensión. ¿Ya? Muy bien, entonces, si esta sucesión es acotada en W1P de omega, entonces mediante el operador extensión, la sucesión P de U sub n va a ser acotada en W1P de Rn, ¿no? Y a su vez, utilizando la inclusión que nosotros hemos mostrado mediante la desigualdad de Morre, también va a ser acotada en el infinito de Rn, ¿ya? Además, por la desigualdad 512 que nosotros hemos mostrado, justamente esa desigualdad, la desigualdad de Morre, tendríamos que P de U sub n en X menos P U sub n en Y, valor absoluto sería menor o igual que toda esta constante por X menos Y a este, elevado a este exponente por la norma del gradiente de P U sub n en el EP de Rn, ¿ya? Obviamente, esta constante, de acuerdo como nosotros hemos visto, esta constante es independiente de ella, no va a depender de ella, ¿ya? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? ¿No? Justamente este gradiente es acotado, entonces eso nos dice que esta sucesión va a ser equicontinua, ¿ya? Aquí hemos visto que esta sucesión es uniformemente acotada, ¿ya? Entonces ahora podemos utilizar teorema de Arcelas-Collet. Entonces, por el teorema de Arcelas-Collet va a existir una subsucesión de esta sucesión, la cual va a ser denotada, ¿no? P de U sub n sub k, ¿ya? Y esta subsucesión va a converger en C sub 0 de omega barra, ¿ya? En particular, nosotros vamos a tener justamente
acá diré C sub 0 omega tilde, ¿ya? Donde omega tilde es un conjunto compacto que está en Rn. Y en particular, justamente esta sucesión va a converger en C sub 0 de omega de la clausura de omega, ¿no? Que es justamente lo que nosotros queríamos mostrar, ¿no? Entonces, se cumple la inmersión compacta. ¿Bien? Muy bien. Esto ha sido, de alguna otra manera, tanto el teorema 520 y 521 se ha mostrado gracias a el hecho que nosotros tenemos el teorema de Arcela-Ascoli, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en los otros casos? Ya, para los otros casos nosotros no tenemos el teorema de Arcela-Ascoli, ¿ya? Y justamente nosotros vamos ahora a mostrar lo siguiente, lo que se conoce en la literatura como el teorema de Relich-Kondrachov. ¿Sí? Esto, entonces, el teorema de Relich-Kondrachov, ¿ya? Considera el caso cuando P es mayor o igual que 1 y menor que N. Y nos muestra a nosotros que el espacio de W1P está inmerso, ¿ya? Compactamente en los espacios LP. Pero ese P ahora van a notar la diferencia, ¿ya? Muy bien. Pero para poder demostrar el teorema de Relich-Kondrachov, ¿ya? Recuerden, miren, en los resultados previos, el teorema de Arcela-Ascoli jugó un papel muy importante para poder obtener la inclusión compacta, ¿ya? Entonces nosotros debemos tener ahora una versión del teorema de Arcela-Ascoli, pero para funciones para los espacios LP, ¿ya? Y bueno, llamémoslo así, gracias a Dios y gracias a Frechet y a Kolmogorov, ¿no? Tenemos justamente lo que se conoce ahora como el teorema de Frechet y Kolmogorov. Disculpen, vamos a corregir, acá no es Frechet, es Frechet, ¿ya? Y el teorema de Frechet-Kolmogorov, ¿ya? Es una versión del teorema de Arcela-Ascoli, ¿ya? Pero para funciones en el espacio LP. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos dice Frechet-Kolmogorov? Sea omega contenido en Rn en un conjunto abierto. Y sea P un número real que está en intervalo 1, infinito. Si F es un subconjunto acotado de LP, de omega, ¿ya? Vamos a considerar un conjunto acotado. Y vamos a suponer acá, ¿no? Que para todo epsilon mayor que 0 exista un subconjunto compactamente contenido en omega, de tal manera que la norma de F en LP, ¿ya? De la diferencia, ¿no? De omega menos omega tilde es muy pequeña, ¿ya? Y además que para todo épsilon y para todo conjunto compactamente contenido en omega existe un delta mayor que 0, de tal manera que ese delta es menor que esta distancia, entonces se va a cumplir justamente que esta norma de esta diferencia va a ser menor que épsilon. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí me faltó la conclusión, ¿no? Bueno, entonces observen. Esto de acá está asociado con justamente la acotación uniforme, que es en el caso de del teorema de Arcela-Ascoli, y esto de acá está asociado con la equicontinuidad. ¿Bien? Entonces, si se cumplen estas dos condiciones, entonces el teorema de Frechet-Kolmogorov nos dice que este conjunto que era acotado en LP va a ser relativamente compacto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, este teorema es el que nos va a ayudar a nosotros ahora para mostrar la inmersión compacta de los espacios de Sobolev en LP, o lo que es el conocido como el teorema de Relich-Kondrachov. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, entonces antes de poder mostrar esos resultados vamos a hacer algunas estimativas. Bien, entonces el teorema 523 nos dice que para cualquier función U que esté en W1P de Rn se cumple lo siguiente, ¿no? Que la norma de la diferencia, ¿no? De esta función trasladada a menos U, la norma en LP, esto va a ser menor o igual que el valor absoluto de H, ¿ya? O la norma de H por la norma del gradiente de U en LP de Rn, para todo H que está en Rn. ¿Sí? Bien. Bueno, como estamos en Rn, entonces ahí tenemos densidad, ¿ya? Entonces solamente vamos a considerar una función prueba, ¿ya? Entonces vamos a tomar una función U que está en el espacio de las funciones prueba. Bien. Entonces, como esta función es una función diferenciable, es muy bonita, podemos utilizar el teorema fundamental del cálculo y tendríamos acá lo siguiente, ¿no? Que u de x más h menos u de x, esto vendría a ser igual a la integral de 0,1 de la derivada con respecto a t de u de x más t por h diferencial de t. Aquí aplicamos regla de la cadena y eso nos quedaría entonces el gradiente de u por h diferencial de t. Bien.
calculamos valor absoluto, aplicamos propiedades de valor absoluto, del valor absoluto y de la integral, y elevamos a la potencia P. Una vez que elevamos a la potencia P, aplicamos desigualdad de Holder, ¿no? Tenemos esto, aquí adentro aplicamos desigualdad de Holder, y esto nos quedaría entonces menor o igual que la norma de H a la P, la integral de 0,1 de la norma del gradiente de U a la P. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a integrar sobre Rn con respecto a X. Cuando integramos con respecto a Rn y aplicamos el teorema de Fubini, entonces observen qué es lo que sucede. Acá nos quedaría integral sobre Rn de esta diferencia, diferencial de X, y acá tendríamos justamente que es un menor o igual que la norma de H a la P, la integral en Rn, la integral de 0 a 1 de este gradiente. ¿Bien? Aquí aplicamos teorema de Fubini y intercambiamos. Y entonces esta integral en Rn del gradiente, como Rn es invariante bajo traslaciones, ¿ya? Hacemos un cambio de variable y eso nos quedaría la integral en Rn del gradiente de U a la P. Esto de acá va a ser una constante y la integral con respecto a T desaparece porque eso nos queda 1. ¿Ya? Entonces justamente eso es lo que nosotros queríamos demostrar aquí. ¿Bien? Muy bien. Muy bien, entonces ahora sí estamos óptimos para mostrar el teorema de Redis-Kondrachov. ¿Bien? Muy bien, entonces sea n mayor o igual que 2 y omega contenido en Rn en conjunto abierto acotado con frontera suave. ¿Ya? Si p es mayor o igual que 1 y menor que n, entonces esta inmersión de W1P de omega en LQ de omega va a ser compacta, ¿ya? Para todo Q, observen, mayor o igual que 1 y menor que P estrella, donde P estrella justamente es el exponente crítico. ¿Ya? Entonces, recuerden, en el caso de la inclusión continua, ¿ya? Nosotros teníamos que W1P de omega, cuando P era menor que N, estaba inmerso continuamente y el Q llegaba a tomar el valor de P estrella. Pero cuando nosotros tomamos justamente ahora la inmersión compacta, justamente en P estrella se pierde la compacidad. ¿Ya? Entonces, por eso es que se le conoce justamente P estrella como el exponente crítico. ¿Bien? Muy bien, entonces vamos a demostrar esto. Bien, vamos a considerar un conjunto acotado en W1P de omega, puede ser una sucesión acotada en este caso, ¿no? Y vamos a considerar lo siguiente. Bien, bien, por la desigualdad de Gagliardo-Nirenberg aplicado a los espacios de sobre conjuntos acotados, nosotros hemos mostrado esta inclusión es continua, ¿no? W1P de omega en LP estrella es continua, ¿ya? Por otro lado, por hipótesis, nosotros tenemos que este conjunto omega es acotado, ¿ya? Entonces, como es acotado, ¿ya? Por lo que nosotros hemos visto, el LP estrella va a estar inmerso continuamente en el LQ, para todo Q que está desde 1 hasta P estrella, ¿ya? Entonces, haciendo, llamémoslo así, ¿no? Como una regla de la cadena, y utilizando estas dos inclusiones, podemos concluir entonces de que W1P de omega está inmerso continuamente en LQ de omega para todo Q de 1 hasta P estrella. ¿Bien? Muy bien, entonces, como F es acotado en W1P de omega, entonces por lo que acabamos de mostrar, también ese F va a ser acotado en LQ de omega para todo Q que está desde 1 hasta P estrella. ¿Bien? Muy bien. Muy bien, entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya, aquí hay un error. ¿Ya? Aquí es solamente abierto. Entonces observen que ahora mediante esas inclusiones que nosotros hemos acabado de mostrar, ¿ya? Se ha reducido el trabajo solamente sobre los espacios LP. ¿Ya? Entonces la afirmación siguiente nos dice de que este conjunto F es relativamente compacto en LQ, para todo Q que pertenece de 1 hasta P estrella abierto. ¿Bien? Muy bien. Entonces, para demostrar justamente que este conjunto es relativamente compacto, ¿ya? Vamos a utilizar el teorema de Freche-Kolmogorov, ¿no? Que es justamente la generalización del teorema de Arcelas-Colli para los espacios LP. ¿Bien? Muy bien, entonces, tomamos epsilon mayor que 0, Q en este intervalo y U que pertenece a F, ¿ya? Como Q, ¿no? Por ser mayor o igual que 1, es mayor que 0,
¿ya? Entonces, observen que este Q lo podemos expresar de la siguiente forma, ¿no? Q va a ser igual a lambda por 0 más 1 menos lambda por P estrella, donde lambda va a ser mayor que 0 y menor que 1. ¿Bien? Entonces, ya, vamos a considerar ρ igual a 1 sobre 1 menos lambda y ρ tilde, ρ' igual a 1 sobre lambda. ¿Ya? Entonces, de esta forma, Q se puede expresar 1 sobre ρ' de 0 más 1 sobre ρ por P estrella y 1 sobre P' más 1 sobre ρ, diré 1 sobre ρ' más 1 sobre ρ es igual a 1. ¿Bien? Entonces, por la desigualdad de Holder, ¿no? Y el hecho de que este conjunto va a ser un conjunto compactamente contenido en omega, tenemos lo siguiente. ¿Bien? La integral sobre la diferencia de omega menos omega tilde de la norma de u de u de x a la q. ¿Ya? Aplicando desigualdad de Holder, ¿ya? Justamente los exponentes para aplicar la desigualdad de Holder van a ser estos. Nos quedaría entonces la integral sobre omega menos omega tilde de u a la q rho 1 sobre ρ, por la integral sobre omega menos omega tilde de la identidad a ρ', 1 sobre ρ'. Esto de acá viene a ser la medida de omega menos omega tilde, y esto de acá simplemente utilizando la... ¿Quién es Q? Nos quedaría la integral sobre omega menos omega tilde de u a la P estrella diferencial de x, Q sobre P estrella. ¿Bien? En otras palabras, ¿qué estamos diciendo? Justamente que la integral sobre omega menos omega tilde de u a la q, 1 sobre q, es menor o igual que esta medida por la norma de u en el P estrella de omega. ¿Ya? Bien. Por otro lado, vamos a considerar lo siguiente. Tomamos una asociación de conjuntos compactos de omega, ¿ya? De tal manera que formen un recubrimiento, ¿ya? De este omega. Caso n está contenido en caso de n más 1, es una asociación creciente de conjuntos, y además omega se puede expresar como la unión de n igual a 1 hasta el infinito de caso de n. ¿Bien? Entonces, utilizando la continuidad de la medida de Lebesgue con respecto a sucesiones de conjuntos crecientes, entonces la medida de omega se puede expresar como límite de cada cuando tiene el infinito de la medida de caso de n. ¿Ya? En otras palabras, aplicando la definición de límite, tendríamos que para todo epsilon mayor que 0 va a existir un n sub 0 suficientemente grande de tal manera, ¿no?, que la medida de omega menos caso n, la cual se puede expresar, ¿no?, como la medida de omega menos la medida de caso n, va a ser menor que esta constante, que es muy pequeña, para todo n suficientemente grande. ¿Ya? ¿Y quién va a ser este C? Este C justamente va a ser tomado de tal manera que la norma de U en LP estrella va a ser menor o igual que C. ¿Bien? Muy bien. Entonces, para aplicar el resultado que nosotros hemos obtenido, vamos a tomar omega tilde como el interior de Kn sub 0. ¿Bien? Entonces, con este omega tilde, vamos a aplicar lo que nosotros acabamos de obtener, que es 527 y 528, y obtenemos justamente que la norma de U en LQ de omega menos omega tilde va a ser menor que epsilon, para todo U que pertenece a F. ¿Ya? Y esto estaría mostrando justamente lo que es la condición 523 del teorema de Fletcher-Kolmogorov, ¿no?, que es justamente esta parte de aquí. ¿Bien? Muy bien. Ahora vamos a mostrar la segunda parte, ¿no?, que es justamente estimar esta norma. ¿Bien? Muy bien. Ahora, vamos a considerar lo siguiente. Tomamos epsilon mayor que 0, U que pertenece a F, y Q mayor o igual que 1 menor que P estrella. Y omega tilde va a ser un conjunto compactamente contenido en omega, y vamos a considerar H en Rn, un vector que está en Rn. ¿Bien? Muy bien. Entonces, este H lo vamos a tomar de tal manera que sea menor que la distancia de omega tilde hacia el complemento de omega. ¿Ya? En este caso, entonces observen que si H cumple con estas condiciones, ¿ya?, entonces este vector traslación va a pertenecer a omega. ¿Ya? Entonces este H es esencial para que no salga del omega. ¿Ya? Esto va a ser, justamente se va a cumplir para cualquier X que pertenece a omega tilde. ¿Bien? Entonces, utilizando desigualdad de interpolación, ¿ya?, la norma de U, en este caso de la traslación menos U, en el EQ de omega tilde, va a ser menor o igual que la norma
de esta diferencia en L1 a la teta por la norma de esta diferencia en LP estrella elevado a la 1 menos teta. ¿Ya? Entonces recuerden que teta pertenece al intervalo 0,1 y es un número que cumple con estas condiciones. ¿Bien? Muy bien. Ahora, utilizando justamente el teorema 523, que es justamente lo que está apreciándose ahí, ¿no? Esta diferencia que nosotros tenemos acá, o mejor dicho, esta diferencia de acá, ¿no? Esta norma, vendría a ser menor o igual que la norma de H por el gradiente de U en L1. ¿Ya? Por otro lado, ¿no? Si nosotros podemos observar acá la norma de U evaluado en X más H, ¿no? De LP estrella, que es justamente la integral sobre omega tilde de U X más H a la P estrella. Hacemos un cambio de variable y nos quedaría la integral sobre omega tilde más H de U de Y P estrella. Esto es menor o igual que la norma de U en LP estrella a la P estrella. ¿Ya? Muy bien, entonces combinando todas estas desigualdades que nosotros acabamos de obtener, entonces podemos darnos cuenta que esta diferencia, ¿no? Norma de U de menos U en LQ de omega tilde es menor o igual que, acá tenemos valores en la norma de H, la norma del gradiente de U en L1 a la teta, acá tenemos dos veces la norma de U en LP estrella de omega a la 1 menos teta. ¿Ya? Entonces observen que acá nosotros tenemos esto, acá le hemos aplicado la diferencia triangular, tanto, y acá nos quedaría menor o igual que la norma de U con X más H menos más la norma de U en LP estrella. ¿Ya? Este es justamente lo que nosotros hemos estimado acá. Este de acá, la otra norma, le hemos dejado normal y por eso es que nos quedó dos veces. ¿Bien? Muy bien. Ahora, en este caso que nosotros tenemos aquí. ¿Ya? Aquí, este es la integral, ¿ya? Esto nos quedaría la integral de la norma del gradiente de U. ¿Ya? Como estamos trabajando en Rn, ahí utilizamos la norma del cuadrado y ese gradiente la norma de ese gradiente vendría a ser esta sumatoria. Sumatoria de igual a 1 hasta n de la valor absoluto de la derivada parcial de u con respecto a c al cuadrado y todo eso a la 1. ¿Bien? Muy bien. Ahora, esto de acá se puede demostrar que es menor o igual que una constante C1 por la integral de omega, y acá justamente esta sumatoria. Observen que acá desapareció el cuadrado, como si yo hubiera extraído la raíz cuadrada. ¿Bien? Muy bien. Pero este de acá es menor o igual que esta constante C1 por la norma en W11 de omega. ¿Bien? Entonces, usando esta inclusión, que W1P de omega está inyectado continuamente en W11 de omega, entonces podemos concluir ya que la norma del gradiente de U en L1 es menor o igual que esta constante C2 por la norma de U en W1P de omega. Esta inclusión es verdadera porque justamente omega es acotado. ¿Ya? Bien, entonces ahora combinamos esta desigualdad con la desigualdad que hemos obtenido anteriormente, ¿ya? Y obtenemos justamente esta estimación. ¿Okay? Entonces, esta diferencia norma LQ de omega tilde es menor o igual que la norma de H a la teta, esta constante, por la norma de U en W1P a la teta, por dos veces la norma de U LP estrella 1 menos teta. ¿Bien? Bien, como U pertenece a F y F es un conjunto acotado en W1P de omega, ¿ya? Entonces, esto de acá es acotado, ¿ya? Y esto de acá, utilizando la desigualdad de Rayleigh-Kondrachov, también va a ser acotado, ¿sí? Y eso entonces muestra de que va a existir una constante C, de tal manera que todo esto es menor o igual que C por la norma de H a la teta. ¿Sí? Entonces, como este H podemos tomarlo muy pequeño, ¿bien? Con eso concluimos que justamente esta diferencia es menor que epsilon. Entonces ya tenemos las dos acotaciones, ¿no? Teníamos por un lado justamente esta acotación, por otro lado esta acotación, que son las condiciones que se deben cumplir para poder utilizar Fleche-Kolmogorov. Y así entonces este conjunto acotado que hemos tomado en W1P es un conjunto relativamente compacto. Entonces, si este fuera una sucesión acotada en W1P, entonces teorema de Rayleigh-Kondrachov nos dice que existe una subsucesión convergente en LP. ¿Sí? Y así se estaría mostrando entonces la inyección compacta. ¿Bien? Muy bien. Eso es para el caso cuando P es menor que N. Cuando P es igual a N, ¿ya? Justamente tenemos lo siguiente.
Si omega es un conjunto abierto y acotado con frontera suave, entonces la inyección de W1N en omega en LP de omega es compacta para todo P mayor o igual que 1 y menor que más infinito. ¿Bien? Muy bien. Bueno, ahora este de acá lo vamos a trabajar con sucesiones, ¿no? Tomamos una sucesión acotada en W1N. ¿Ya? Como omega es acotada, entonces esta sucesión también va a ser acotada en W1P de omega. ¿Ya? Ahora, observen aquí, ¿no? Es acotada en W1P y P es mayor o igual que 1, menor que N. ¿Ya? Es justamente porque omega es acotado, ¿ya? Solamente no se vayan a confundir. Si omega no es acotado, esto de acá no se cumple, ¿ya? Entonces, utilizando el teorema que acabamos de mostrar, va a existir una sucesión convergente en LP de omega, lo cual mostraría justamente que se cumple este resultado cuando P es mayor o igual que 1 y menor que N. ¿Bien? Ahora, nosotros estamos en el caso cuando P, ahora vamos a considerar el caso cuando P es mayor o igual que N. ¿Bien? Muy bien. Y Q va a ser, vamos a tomar P mayor o igual que N, Q en 1,N y R mayor que P fijo. ¿Sí? Muy bien, entonces, por este razonamiento, ya va a existir una subsucesión UN sub K y una función U que está en LQ, de tal manera que UN sub K converge a U en LQ. ¿Sí? Ahora, por la desigualdad de interpolación, podemos ver de que esta subsucesión que nosotros tenemos acá es menor o igual que esta constante por esto. ¿Bien? Y bueno, esto nos muestra justamente que esta subsucesión es una sucesión de Cauchy en LQ de omega. Como es una sucesión de Cauchy y los LQ y en general los LP son completos, entonces va a existir esta sucesión de Cauchy va a converger, ¿no? Y eso es justamente lo que estaría mostrando la inclusión compacta. ¿Sí? Entonces, con eso terminamos lo que son las inmersiones, ¿no? Tanto continuas como compactas en los espacios de Sobolev en los espacios LP. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? ¿Alguna pregunta por parte del público? Bueno, entonces, no hay preguntas, ¿ya? Bien. Con esto nosotros terminaríamos la parte de lo que corresponde a los espacios de Sobolev, ¿ya? Como les dije ya en la próxima clase, el profesor Hernán Guti dará inicio a la segunda parte, lo que son ya la introducción a la teoría de puntos críticos y métodos variacionales, ¿ya? Bien, a todos aquellos que han obtenido el libro, ¿no? Se darán cuenta, ¿no? Acá no lo voy a ver ya, ¿no? Que nosotros tenemos apéndices en los cuales justamente estamos considerando algunas cosas más, ¿no? Por ejemplo, acá lo que es el operador de extensión para el caso de dominios regulares, ¿no? Y es justamente el caso cuando, ¿no? Acá omega se dice que es bien regular si cumple estas condiciones que nosotros tenemos aquí, ¿no? Y gráficamente, ¿qué es lo que nos quiere decir? ¿No? Un conjunto va a ser bien regular. En este caso hemos hablado frontera suave o frontera elipsis también, cuando una porción de la frontera puede ser aplanado justamente completamente plano, ¿no? O sea, llevarlo mediante una transformación al espacio Rn-1 con R más, ¿no? Y se demuestra todo lo que nosotros hemos visto. Bien, ahí ustedes pueden encontrar la demostración, ¿no? ¿Qué más van a encontrar? Justamente ahí van a acerca de la función traza, ¿no? Recuerden que nosotros cuando hemos visto la función traza, se definió la función sobre los espacios de Sobolev y la imagen estaba en un espacio L2 en este caso, que estaba definido sobre la frontera de omega, ¿ya? Entonces, tenemos que definir esos espacios, ¿ya? Porque ahora ya no estamos sobre todo un conjunto con un diferencial de volumen, sino ahora vamos a tener un diferencial de superficie, ¿bien? Entonces, justamente ahí tenemos que entender cómo son las integrales de superficie en el sentido de Lebesgue, ¿no? Y es justamente tenemos también ahí en el libro un apéndice para que ustedes puedan ver, ¿no?
justamente acá tenemos la definición, los espacios LP sobre superficies, en este caso, ¿no? Que cómo van a ser definidos, todo eso. Ustedes lo pueden encontrar ahí en el libro, ¿ya? Estas cosas no vamos a entrar en muchos detalles, como le dije, no es el objetivo, ¿ya? Bueno, en el otro caso, en el apéndice C, justamente nos habla acerca del espacio W menos MQ, que es justamente llamémoslo así, es el espacio dual del espacio WMP. ¿Sí? Entonces recuerden por el teorema de representación de Ries, ¿ya? Los espacios LP tienen su dual, que en este espacio son los espacios, en ese caso son los espacios LQ, ¿ya? Que es el dual. Para el caso de los espacios WMP, ya se demuestra justamente, y ustedes lo pueden ver, que su dual es justamente el espacio WM menos M, Q de OM. Ya ustedes pueden ver ahí, y ustedes van a encontrar la demostración y sus representantes. ¿Bien? Bueno, y el caso final, ¿no? Justamente lo que nosotros habíamos ya mostrado acerca de la reflexibilidad y la separabilidad de los espacios de software, ¿no? Que también hicimos algún comentario. Y bueno, van a encontrar algunas bibliografías en las cuales nos hemos basado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Están ahí o...? ¿Sí? ¿Está presente el público o se fue a tomar el cafecito ya? Aquí está el público presente, César. Muy bien, entonces con esto terminamos la primera parte del curso, ¿ya? Espero que haya sido de su agrado y que sé que no ha dado para la oportunidad para poder comprenderlo todo en general, pero conforme ustedes lo van a ir utilizando se va a ir entendiendo las cosas, ¿ya? Y bueno, que lo hayan sacado provecho, ¿no? A esta primera parte de lo que es los espacios de software, ¿no? Y bueno, esperemos que más adelante, ¿no? Haya un poco más de interés y poder trabajar justamente en proyectos de investigación con respecto, ¿no? Donde se pueda ver, ¿no? Cómo se aplican todas estas herramientas que se han estudiado, ¿no? Entonces, conmigo, por ahora, sería hasta acá que ha sido mi parte en la exposición de este evento, ¿no? De este seminario de introducción a los espacios de software y métodos variacionales. Margo, te dejo creo que por hoy, Margo, ya terminamos la sesión acá. Vamos a descansar un poquito y que se hagan los preparativos para recibir el año nuevo, para que ya el otro año, ¿no? El 2020, la próxima clase del Vengan 2022, recargados. del 2022, vengan recargados, ¿no? Con las pilas para aprender más cosas. Muy bien. Entonces, agradecer nuevamente al doctor César Torres Ledesma por esta ponencia y como bien lo dijo, pues vamos a concluir por esta clase y ya la próxima semana estaremos entrando nuevamente a los métodos variacionales con el profesor Cuti Gutiérrez, ¿no? Entonces, bien, les deseo un feliz año a todos, que la pasen bien y bueno, nos volvemos a encontrar la próxima semana, pues. Mardo, la asistencia creo que están pidiendo por ahí que antes que Raúl, se la retire. asistencia, por favor, ¿lo puedes pasar, Raúl?